Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Upukwe Pupore. Como todas las semanas tenemos personas, amigos, familias a quienes vamos visitando y sobre todo, como dice el nombre de nuestro programa, nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, en fin, personas tan buenas que nos han dejado ese legado que nosotros hoy llevamos también. Con mucha alegría, con mucho honor, ¿verdad?, de ser partícipes de esa vida y sobre todo de esos valores y principios que ellos han dejado en nuestra vida. Hoy estamos visitando aquí a una que vive en Lambaré. Ella ya se va a presentar enseguida y vamos a ir conociendo un poco su vida, vamos a conocer la vida de su familia también y toda esa linda formación y el recuerdo hermoso que también queda en el corazón de los que nosotros invitamos, de sus padres, de sus abuelos y todo lo que nosotros recordamos también en nuestra formación del día a día. Muy bien, muchísimas gracias entonces por recibirme aquí en tu casa. Roñen Boyágina, por a la hora del programa, justamente para compartir un poco. Y comenzamos ahora por Andú, ella lleva esa banderera, esa era la de Manduaron, de abuela, mía, vos hermano pequeño, mía Jayquami. Mi mamá se llama Miguela Gómez, viuda de Sanabria. Bueno, ella ya falleció. Falleció, ya, sí. La Moitégina. La Moité. Mi papá, Elías Sanabria, y tengo 7 hermanos, todos fallecidos. Yo me llamo Salustiana. Salustiana. Salustiana de Carmona, cariñosamente Tota. Ah, Tota, está hoy oyendo de ahí, todo un poco. Sí, todo un poco lo me llama. Bueno, ¿y dónde, Salustiana, vos naciste? Yo nací en Atirá. En Atirá. 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 Y la de Cacuara. Ahí crecí hasta los 5 años por ahí. Hasta los 5 años. Hasta los 5 años. ¿Y tu padre, tu mamá, tu papá, vas a escuela? Mi papá es de Colonia Nueva Germania, Villa de San Pedro. Villa de San Pedro, sí. Mi mamá es arroyense. Amba, eres la Pepe la Nueva Germania, pues hoy Cora, porque alguna influencia alemana, digo, o no. No. Su papá y esos son de ahí. Ah, su papá sí, de esa zona. De esa zona, de Colonia. Anderes, oye, bebe la Nueva Germania. Sí, ya. Siempre me voy. Ahí vivían tus abuelos, tus abuelas también, o sea, los padres de tu papá. No, los padres de mi papá estaban en Atirá. Ah, en Atirá. Ellos son de Atirá. Ellos son de Atirá. ¿Y tu mamá era entonces? Arroyense. Ya nació. Sí, ahí nació. Y después papá se mudó en Villa de San Pedro, en el centro mismo de Villa de San Pedro. No se fue a quedarse en la Nueva Germania, se fue a San Pedro. Nos fuimos todos cuando éramos chicos. Ya. Y ahí crecimos. Sí. O sea que dentro es medio sanpedrana. Medio sanpedrana. Medio yo vayan entonces soy concepcionero, a moto vieja. Sí, así es. Sí. Así es. Bueno, y San Pedro, entonces en ese tiempo, sobre todo, ahí en la misma ciudad, Pepe, en de Manduá de tu catequesis, cómo era, la de su mía, mala abuela Peñembo, es jamás. Y mi mamá era muy católica. Muy católica. Muy católica. Y a Miguela. Era muy católica, que así mismo que el padre le visitaba, ella visitaba al padre, y así. Y así nos fuimos en la iglesia a seguir nuestro catecismo. Hoy venderás a la tu ver. No, nosotros no vamos. Ustedes no van, porque era todo cerquita. Cerquita, todo a pie. Claro. Y en ese tiempo, en esos lugares, pues siempre es mucho más fácil. Más fácil. Exactamente, y tampoco que hay vehículo, nada, así. Casi ni calle. ¿Cuántos hermanos me dijiste que? 7. Y 2 falleció. 2 fallecieron. Entiendo. Además, el número de la familia. El primero, segundo, tercero. Yo soy de Saraima. Cuarto, cuarto. Sí. Cuarto por ahí soy. A los Manoa, pues son los primeros. Uno falleció al nacer. Al nacer vivo. Y mi hermano que hace 6 meses que falleció uno. A la cuenta, entonces era muy técnica. Y claro, de mamá nomás casi falleció. Sí. Tu mamá falleció hace poco, ¿verdad? Hace 2 años. Hace 2 años que falleció, 20 de octubre. 20 de octubre, hoy yo fallecí, acuerdas. Ya hubo 1 año, 6 meses falleció mi hermano. A la cuenta, entonces, era evidente hoy. Sí. Bueno, jamás te mando, por ejemplo, la de catequista, fuera de mala catequista, que venimos en la iglesia, en la capilla.
Ni un acuerdo, padre. Nada mandó a ver, Ni un acuerdo a ese profesor en Boya con ese modelo. Pero de Moila de mandó a ver, la de Sumia, de Moila. Sí, mi papá lo que nos enseñaba. ¿En serio? ¿Tu papá? O sea, tu papá era un cristiano. Sí, cristiano, buen cristiano que nos enseñaba mucho a rezar, a rezar, al acostarse, a levantarse. ¿En serio? Y a ponerse a levantarse, a ponerse y a acostarse, a ponerse. ¿En serio? ¿Al acostarse también? Al acostarse también. Me llevó pedir para, mejor papá, sea, mamá, sea, a la pejoma. A la pende abuela, pico, y coay ven el día de o no. Un poquito tiempo vivió con nosotros, que yo le conozco a mi abuela un poquito tiempo. ¿De parte de quién? ¿De tu papá o de tu mamá? De mamá. De papá yo no conozco. Ah, de tu papá. No, ya falleció. Pero ya falleció. Ya, sí, cuando antes que yo nazca, antes falleció, porque nunca yo no... Qué bien, che. Déjala de hermanos fueran, en de la demanda, maleña caja tagoya, de menina caja tagoya. Este que falleció. Ah, este que falleció. Este lo que era terror. Ah, sí. No, terror era. ¿Y él que era mayor que vos? Menor que menor. Menor, sí. Él era el pajagüe. Sí. La pajabuela. Pero así me originara o de repente nomás. No, ya estaba, pero él no creía su enfermedad. Entiendo. Él igual andaba, no seguía su tratamiento, nada. Claro. Y chikungunya nunca le vino. Chikungunya, sí. Eso le dio un infarto. Le dio un infarto, entonces le hizo un paro. Bueno, y de tus amiguitos en ese tiempo, él le mandó a jugar, pero... En la escuela. En la escuela. Solamente en la escuela. Sí. Solamente lo que mi mamá no nos permitía tener amigos. Ni amiga, ni que llegue en nuestras casas, solamente en la escuela. En la escuela donde jugamos, vóley, tiquichuela nungá, saltar, la piola, todo eso. La piola y la goma. La goma. También. También. Pero en mi casa nunca. O sea, no había tanto movimiento. No había tanto movimiento. No, señor, que mi mamá no nos permitía. Estudiar, amigo. A estudiar. Estudiar. Y después ya vinieron todos hacia Areguá. No, después vinimos ya lo que podíamos, ya veníamos en Asunción a estudiar. Además, la de edad de Yura de la Paraguay. Pues seguramente tenía 8, 9 años. Por ahí, sí. Entonces como muy tempranito ya. Sí, desde ahí yo ya. ¿Y quién vino? ¿Tu mamá te trajo? No, yo vine con una señora. Mi mamá me entregó a una señora para que yo venga a estudiar. Para que venga a estudiar. Amores, ¿cuándo mandó de barrio? Yo estuve acá sobre... No sé cómo se llama esa calle, ¿dónde está la cancha de Cerro Porteño? Entonces Barrio Obrero. Por ahí. ¿Dónde se rista el entonces? No. Bailan de club de Ina. Guaraní. Ya te doy ñaño entender formato. Guaraní. Sí. Mira, qué bien, che. Hola, entonces Barrio Obrero. Hacia ahí yo vení para estudiar. Y entonces, ¿y vos qué hacías? ¿Estaba un poco ayudando en la casa, en la familia? Ayudando en la casa. A los niños, bebés? No, solamente yo estuve con una señora, con una anciana. Con una tercera edad. Pero era tercera edad que caminaba, que no... Sí. Para hacerle compañía. Para hacerle compañía, ¿no? Una niña. Sí, así es. Apemos cointe la peña. Oremos cointe. ¿De dónde mitad y te llega, 8 años a leña responsabilizar? Sí, 9 años por ahí tenía. Sí. ¿Y te iba a la escuela? Y me iba a la escuela. Amores o la escuela, por ahí cerca no matan. Por ahí cerca no matan. Después yo me fui ahí en la escuela Domingo Sabio. Ahí esa Junia. Sí, saca. Entonces, ¿qué fue verdad? Sí. ¿Esa luna salesiana entonces de Sí. Ahí estuve, sí. ¿Qué? Y así. Claro. A Pepe en Baela de mandó a Pepe en algún país fuera, doña tendré vender o lo que sea, porque ahí en Domingo Sabio dependía de los salesianos. De los salesianos, sí. Así, y más bien era así particular, profesores particulares. Sí, claro, sí, porque es privado, pues. Sí, más bien era así, profesora, sí. Ya. Ámate con, eres salvapata, vaya a Plaza Mimi ahí. A salvapaga tú.
a salvapaga, cuánto tiempo le iba a ellos. Lo que me costaba mucho era matemática y castellano. Y eso sí, yo siempre le digo a la gente, ay, mi hijo se aplazó en matemática. Matemática cuando no entendés, no entendés. Tenés que mandarte a enseñar, le digo. Porque si matemática y castellano no entendés, y le digo yo a ellos, yo memorizaba mi castellano todito, yo memorizaba para allá rendir porque no sabía. Siempre. Sí. Pero cuando hagan la matemática de entender por ahí. ¿Entendés, guau? Porque te eres colán de defensar de sumar el restante. Te andan de botarriga. Está bien. Bueno, así entonces estábamos hablando con la señora Salustiana, ¿verdad? Entonces vos naciste realmente en Atira. En Atira, Pepe Moender nació. Sí, entonces. soy Pero es interesante. Landerú entonces es de allá del norte. Del norte. Entonces, parece que era Elías. En la colonia. La colonia, no es Germania. Landesí, Arroyense. Sí. De Atira, bebé, con San Pedro, a bebé, cuando dice Rita. Quiero decir, es barrio obrero. ¿Qué te iba a decir? Hasta ahora tengo yo gente en Arroyo y Estero. En Arroyo y Estero. Tengo gente y tengo, mi pariente, y tengo en Atira también. Sí. Qué bien. Bueno, así entonces estamos hablando con la señora Salustiana, de todo lo que significa, ¿verdad? Ese proceso también en la familia, con los hermanos, en la educación. Después vamos a volver nosotros y vamos a seguir conversando con más Upucue Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos nosotros con Upucue Pupore. Hoy estamos aquí hacia Lambaré, estamos hablando con la señora Salustiana. 7 hermanos y una peguria. Lleva el pequeño mano más que hoy al nacer, otro, el menor, el Pajagüe. Sí. Me dijiste que falleció hace poco, 6 meses. Al 1 año y medio Yuma. 2 años. 2 años. 2 años Yuma, entonces la nació. Entonces Ña Miguela. 29 de septiembre. Exactamente. Bueno, y entonces de Yu a Bereguriche. A Barrio Obrero. ¿Y hasta los cuántos años estuviste, Ña Salustiana, ahí con esta familia? Porque Jopé Baelo y Coagüere estudiaba, porque estudié, pero después, como esos 2 años por ahí. A 2 años lo que estuviste. Falleció la señora. Falleció, y entonces me llevó otra vez mi mamá. Tu mamá te llevó otra vez. Me llevó otra vez, me fui otra vez a estudiar y a completar mi estudio ahí. En Areguá, entonces. En Villa de San Pedro. Villa de San Pedro. Sí, en Villa de San Pedro. Ahí ya estaba mi mamá. Sí. En Villa de San Pedro. Ya. Sí. Jope ya le terminó, bebé. Jope va a terminar. Y después volví otra vez a Asunción. Ya. Volví acá para estudiar. ¿Ya de título para no, acá, sí, pero volví para estudiar enfermería acá. Tengo enfermera hoy, entonces. Sí. A la cuenta. Volví otra vez acá para estudiar. ¿Y llegaste a trabajar como enfermera o no? Sí, llegué a trabajar en el Hospital Bautista. Ya. Un poquito años, pero después dejé todo. Y dejé, trabajé también, 15 años. A la cuenta. Con el doctor cirujano, doctor Baqueta. ¿En serio? Sí, 15 años trabajé con él. Sí. ¿Y qué era? ¿Un hospital privado? El sanatorio privado, pero hacía una pequeña cirugía, era estética. Era la parte estética. Sí, exactamente. ¿Estás en paciente? Ay, muchísimo. ¿Está los años churro sea? Está los años churro sea. Y hay que se internaba así, 2 horas, 1 hora, así. Para eso nomás era el... Claro. Era un poco de esa manera. Sí. Bueno, y después, Mola, Peyo Yujula de Menarandie. Es Villa de San Pedro.
San Pedro no hubiera. San Pedro, él era mi vecino. Ah. Hacía la arribadita, nomás se quedaba a su casa. Ah. Y por eso luego tu mamá no quería que salgan. Sí, venía a San Pedro. San Pedro. Sí. Pero después él vino hacia aquí. ¿De dónde dejó? No, él vino, yo vine. Sí, y después a trabajar, a estudiar, y después él vino para el cuartel. Ah, la cuartena. Cuartena. Sí. Y después, y ahí se encontraron en el cuartel, o sea, No, ya, nosotros ya. Puede salir ya del cuartel. No, antes que él venga al cuartel, allá ya nosotros ya éramos novios. Ah, ya eran. Ya éramos. Ah, de corejo oíble. Sí. Meneco de Chauve tenían su cena de banderejera. Y después estamos acá y pues nos fuimos, nos casamos allá. Ah, en San Pedro. San Pedro. Ya. ¿Y cuántos años ya entonces de matrimonio Berecojina? 50 años. 50 años de matrimonio. Sí. Jamás leña guante de este 2 de enero. El 2 de enero, 50 años. Y digamos que las dos somos muy pasivas. Uno con el otro. Uno con el otro. Sí. ¿Y cuántos hijos tiene ña Salustiana? Una hijita. Sí. Jamás es oye Pola me voy cuñar. Y ella es profesora. Ah, es profesora. Ella es profesora, confitera, ella escucha sobrina. ¿En serio también? Sí, también, confitera y profesora, enseña a la facultad. Ah, mira un poco. ¿Y qué enseña en la facultad? O sea, cuestión de confitería. ¿Fuera No. Ah, todo, sí, enseña todo, enseña castellano, enseña magisterio, enseña para así derecho, todo lo que es educación. Todo para la educación. Entiendo. Sí. Y al mismo tiempo tiene como hobby también la confitería. La confitería y se va a la escuela también. La escuela también tiene mañana, tarde. Tiene también escuela para eso. Mañana y tarde ella está en la escuela. En la escuela. Coordinadora de la inclusiva. De la parte inclusiva. Sí. Y a la noche la facultad. Ya, entiendo. Sí. Y ella es nuestra sostén. Claro. Ella es lo que hace y deshace. Entiendo. Ella es todo. Claro. Como yo digo, no tengo hombre, pero ella es más que hombre. Por ahí, hombre no me respondía y ella. Claro. A ver, de comunidad, tienen su comunidad, tienen su capilla. Tenemos nuestra capilla. Una linda capilla, San Antonio. San Antonio, aquí de Lambaré. Aquí de Lambaré, aquí cerquita de mi casa. Sí, cerquita nomás. Sí. Y entonces, 13 de junio y nada, 13 de junio. Vemos Tata Indúa, celebramos. Sí, celebramos, hacemos procesión. Sí. Viene la bandista. Un festejo enorme. Pereco Baiteo. Sí, un festejo enorme. Qué bien, che. ¿Y cuándo vinieron por primera vez aquí hacia este lugar donde es ahora su casa, aquí hermosa casa que tiene? Y acá que yo estoy hace 48 años. 48 años. O sea que Pemenda, miren de modo. Sí. No me da miren de Y en aquel tiempo, ¿cómo era esta zona? Esta zona familia, era... No, yo solita. En un yuyal. Sí. Ya. Yo solita en un yuyal, no había calle, hacía un pasillito de yuyal y que yo me tenía que quedar, no tenía casa, digamos. Yo tenía una casita de madera. O sea, comenzamos. Sí. Y que mi marido no se quedaba. Mi marido por trabajo se iba a Ciudad del Este, se iba. Yo me quedaba solita con mi hija. ¿En serio? Solita con mi hija me quedaba acá. Claro. Y no había vecinos, nada todavía. Claro. Y después fue creciendo. Y ahora ya no hay más ni un lugarcito ni un alfiler va a meter. No hay más. Vender estómago. Por el estómago, agacha. Es lindo lugar ya es. Lindo lugar y caro lugar. Es caro ya. Ya es caro también. Sí, exactamente. Así es. Y ña Salustiana, así nosotros tenemos que dejar, por ejemplo, un mensaje así de todo lo que vos viviste, de todo lo que significó para vos la educación en tu casa, de tu abuela. La de tatarabuela ya la demandó a ver, mandé a Yepe La de mi mamá sí. De tu mamá. De mi mamá sí, y de mi abuelo y de mi abuela. ¿A las cuentas? Sí, de ellos sí. Sí. Ellos, cuando yo tenía por los 16 años por ahí. Ahí fallecieron. Bueno, y de tu mamá, Miguela, él ande mandó especial los ya vende corazón, vende arboleda, y que vos podés dejar así decir, eso es lo que fue mi mamá y me dejó como enseñanza. Sí, y muchas cosas, mi mamá tenía poco estudio, pero con todo su poco estudio como mamá, demasiado sabía. Sí.
Mamá nos enseñaba muchas cosas, mamá nos enseñaba cómo tenemos que comportar, cómo tenemos que tratar a una persona mayor, todo eso. Mamá trabajaba, nos dejaba a cargo del vecino. Sí. Y si nosotros nos peleábamos entre hermanos, ese vecino no venía y nos corregía, nos pegaba, nos pegaba. Y viene mamá, nosotros le decimos, mamá, don fulano, cuiche nupa, reípico de nupa, nos decía mi mamá. Y así, y así siempre nos quedamos a mano de otra porque mamá tenía que trabajar, mamá trabajaba en el mercado. Claro. Mamá hacía chipa, hacía pan, hacía de todo. Claro. Y ella llevaba para la venta al mercado. Sí. ¿Y desde dónde ella llevaba esas cosas? De mi casa. De mi casa. Sí, de mi casa es muy... nosotros vivíamos, así como estamos acá, claro. Así en la orilla. Y llevaba al centro de San Pedro, en San Pedro, así como al centro de Lambareje, al mercado. Así entonces, así. ¿Y tu papá qué hacía? Y papá trabajaba en casa, él era panadero. Sí, panadero, y hacía pan. Y por ahí entonces lo que es su nieta, tu hija. La única que sale. La única. La única que le gusta. ¿En serio? Sí. Y mi papá se levantaba papá solito, nosotros éramos sus ayudantes. Claro. Y en esa época era la máquina a mano. A mano. Y de que tenía que dar la vuelta a mano para hacer el pan. No, papá no decía, ahora que mala el cuartel, pero popó, la hora de pan. Ay, no decía papá. La masa. La masa. Sí, así no decía papá. Y nosotros hacíamos con la máquina. Y papá hacía, nosotros le ayudamos, nosotros engrasábamos la asadera, él hacía el pan, nosotros nos íbamos colocando, él era solo. Entiendo. Solo. O sea que esos ayudantes eran sus hijos. Su hijo. Apenas estado bien, con 7 entonces. Sí. Y lo que más trabajamos fue yo, mi hermano que murió, y ese es mi hermano especial. Sí. Y la otra mi hermana. 4 somos los que trabajamos continuamente con él. Y lo otro ya era trabajar así en casa de familia. En casa de familia. Sí. Pepe San Pedro Peoye. San Pedro Peoye. Trabajar. Y si hoy tenemos que decirle algo así a los jóvenes, y sobre todo a los matrimonios jóvenes, él ya se recuerda para que sean de los 50 años, imagina, de matrimonio. Y que procure llevar su matrimonio bien, porque lo que ahora se casan, hoy se casan, mañana se divorcian. No lleva más su él añade el problema de la sociedad, de la religión. Y yo digo que no sé demasiado la juventud, no sé, se cree o no sé qué cosa, que ya no estamos dispuestos a la lucha. Ya no estamos dispuestos a la lucha. Sí, eso es. Confrontarnos, relacionarnos, hablar, así, separar a la criatura de su papá, de su mamá. A mí, por ejemplo, esa cosa es demasiado grande. Claro. Porque mi mamá muchísimo luchó. Mi papá también muchísimo luchó y jamás pensaron de dejarse. Claro. Pero ahora un poquitito le hacen el hombre le hace necesidad a la mujer ya se busca su parte. Ya. Así es. Entiendo. Sí. No. Y los jóvenes sí que demasiado. Ahora hay el vicio. Que demasiado le llevan mal a los jóvenes. O sea que ese es otro problema también. Por eso tampoco nos pueden afrontar y confrontar. Hay jóvenes que no estudian más, tanta mamá que sufre por su hijo, porque anda así y así es. Y es lástima. Claro. Ojalá que los chicos, y otra cosa más, que no se acerca más a la iglesia, padre. Tampoco la mamá ni el papá ni no le obliga más a sus hijos irse a la iglesia. Eso es lo que pasa. O sea que ese es un problema también. Es un problema también que no le obliga. No en tu vela y por la mía. No en tu vela y por ambas. Ella ya poaramba, ella ya poará. Ellos por su parte. Claro. Y la mamá por su parte. No porque la mamá trabaja. No porque la mamá tiene que irse y se quedan todos los chicos solos, hacen lo que quieren y se pierden todo. Tanta juventud que se está perdiendo. Claro. Yo eso alguna vez digo, yo quiero ser millonaria, digo, para poder hacer un tinglado enorme y meter todo ahí estos chicos que están mal
que está mal, y ayudarle, y ayudarle, y hablarle que nos salga de ahí antes que no se reflexione, no se estabiliza, todo eso. Claro. Bueno, entonces así le agradecemos a doña Salustiana este momento. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa y sobre todo por compartir tu propia vida, lleva la familia, de mando familia, de ser, de abuela y todo lo que significó para vos también el formar tu familia. Así es que Dios te bendiga a vos, a tu familia, a tus hijos y también a todos los que nos siguen con nuestro programa y le dejamos la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Upicue Pupore. Muy bien, hasta luego. Ya saludá, Queña.